Bien, pues veíamos los datos, los números la verdad es que son, si usted quiere, muy preocupantes. 15,6% es la cifra más alta registrada en décadas en el Gran Santiago. Estamos con la ministra María José Saldívar para hablar sobre esta encuesta que, si bien es del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, yo no entiendo que siempre es un poco más grande el número que lo que demuestra el INE. De todas maneras, se encienden las alarmas. Ministra, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Iván. Efectivamente, hay que tener presente que estamos hablando de una encuesta que se hace en el Gran Santiago, a diferencia de lo que ocurre con la encuesta del INE, que es de todo el país. Y eso también entonces explica estas diferencias. Ahora, ministra, igualmente si uno ve el desglose, naturalmente las áreas más afectadas, y uno esperaría, ¿no? Comercio, naturalmente que está cerrado, construcción, servicios comunales, en fin. ¿Cómo se ha medido lo que puede llegar a pasar a nivel país? Porque como usted bien dice, esto es el Gran Santiago y lo del INE debiera conocerse en los próximos días. ¿Estaremos ya por sobre los 2 dígitos en la encuesta del INE? A ver, lo primero es que tenemos que entender esta encuesta o podemos interpretar esta encuesta a la luz de los datos administrativos que nosotros hemos ido entregando durante los últimos días. Lo primero es que nosotros tenemos que la región metropolitana es la que concentra la mayor cantidad tanto de cartas de despido como de acogerse a la Ley de Protección al Empleo. De manera muy significativa está concentrada la región metropolitana. Lo segundo es que esta encuesta refleja lo que ocurrió entre la última semana del mes de marzo y el día 4 de abril, es decir, antes de que comenzara la Ley de Protección al Empleo. Por lo tanto, no recoge qué es lo que ocurrió durante el mes de abril, cuando ya teníamos esta ley que de alguna manera nos ha dado un respiro, porque ha existido una alternativa distinta a la desvinculación cuando las empresas se han encontrado sin ingresos. Y lo tercero que hay que tener presente es que las actividades productivas que se señalan como de las más afectadas son también efectivamente las que tuvieron mayor cantidad de cartas de desvinculación durante el mes de marzo, pero que fueron mayoritariamente las que se acogieron a la Ley de Protección al Empleo durante el mes de abril y durante el mes de mayo. Por lo tanto, nosotros tenemos ciertos elementos que nos vienen a demostrar que lo más probable es que esta tendencia que se dio en la región metropolitana se vaya a replicar en el resto del país, aun cuando los datos que nos va a entregar el INE los finales de esta semana va a contemplar también el mes de abril. Ahora, ministra, si uno se queda con las reacciones de las autoridades, en materias muy parecidas, recién veíamos al ministro Mañalich diciendo que las proyecciones se han derrumbado como un castillo de naipes. El presidente Piñera admitiendo sobre el tema del desempleo que este es un problema gravísimo. Expertos señalando que son las peores cifras en 35 años. Sin ánimo, naturalmente, de ser catastrofista, pero siendo realista con estos números, con el volumen que tenemos de contagios y muertes, con los números económicos, ¿qué tan grave es lo que se viene para adelante? Porque todavía los números no están reflejando lo peor de la crisis del coronavirus. Bueno, efectivamente, estos números no reflejan el mes de abril ni el mes de mayo, reflejan hasta el mes de marzo. Pero también tenemos que analizar que tenemos una ley que es la Ley de Protección al Empleo, que entregó una alternativa distinta para las empresas y que la han utilizado de manera bastante intensa. Tenemos 600.000 trabajadores que se han acogido a la Ley de Protección al Empleo, que si esta ley no hubiese existido, no quiere decir que todos estos trabajadores hubiesen sido desvinculados, porque eso no es correcto, pero sí un número importante de ellos, sus empresas se habrían visto incapacitadas de pagar sus remuneraciones si es que no tenían ingresos. Ahora, ¿qué es lo importante y qué es lo que nosotros tenemos que hacer frente a una de las mayores crisis, tanto sanitaria como social, económica y laboral que estamos enfrentando como país? Es trabajar todos juntos buscando soluciones y mecanismos para poder encontrar los caminos para poder reconstruir y revitalizar nuestra economía y nuestro mercado del trabajo. Ese es el foco que tenemos hoy día. Nosotros tenemos una herramienta, que es esta Ley de Protección al Empleo. Tenemos una serie de medidas que son más bien de índole social, como el bono COVID, como el ingreso familiar de emergencia, como la entrega de alimentos que van a dar ayuda y alivio a la familia,
pero tenemos que buscar los mecanismos a través de un amplio consenso social que nos permitan plantear alternativas para poder ir reconstruyendo nuestra economía y nuestro mercado laboral. Ahora, ministra, cuando uno habla con otras autoridades económicas, por ejemplo, el ministro Briones siempre ha hablado de un plazo de hibernación y lo ha fijado en un horizonte de 3 meses más o menos, pero uno ve las cifras, lo que va pasando a nivel de la pandemia y cuesta encontrar esos caminos que usted señala que hay que buscar, ¿no? Porque no se ve el comercio reabriendo, no se ve la construcción retomando las faenas, no se ve las clases volviendo con los alumnos a las aulas, en fin, no se ve y no se ve por dónde ni cómo. Entonces, cuando usted plantea que hay que buscar los caminos, yo podría preguntarle, bueno, ministra, ¿cómo se hace para conciliar estas dos cosas? Porque los números económicos son durísimos, los peores en 35 años, pero tampoco se puede retomar la actividad económica cuando hay un riesgo sanitario tan alto, tan importante, y no tenemos todavía el horizonte de término de esta pandemia. No lo sabemos nosotros, no lo saben las autoridades, tampoco los especialistas. Se supone que esto podría pasar en julio. ¿Cuánto tiempo más aguanta la economía del país con estas cifras, ministra? A ver, lo primero es que es muy cierto que lo que nosotros tenemos que primero preocuparnos es por la salud de toda la población. Y es por eso que entonces en cualquier tipo de reactivación, cualquier tipo de reanudar las actividades, tiene que ser tomando absolutamente todas las medidas para proteger eficazmente la vida y la salud y la seguridad de todos los trabajadores, y las condiciones las vamos a tener que analizar en su momento cuando estén. Y claramente no en todo el país está la situación equivalente, y tenemos regiones en las cuales la situación es distinta a la que estamos viviendo nosotros acá en la región metropolitana, y eso es un tema que tenemos que tener muy claro. Y hay actividades productivas que no han paralizado y que han seguido funcionando, y que de esa manera entonces nosotros tenemos ciertos motores que nos han permitido, por ejemplo, mantener el abastecimiento, pero además también mantener cierta actividad productiva en nuestro país. Lo segundo es que la Ley de Protección al Empleo se planteó en un horizonte de tiempo que fue de 6 meses para la emergencia producida por el coronavirus y de 10 meses de reactivación económica. El Fondo del Seguro de Cesantía se trabajó pensando justamente que nos iba a permitir dar cobertura durante estos 6 meses de pandemia y luego 4 meses más de reactivación económica. Por lo tanto, la Ley de Protección al Empleo de alguna manera es un instrumento que está pensado para dar una solución en un horizonte de tiempo que es mayor, la de los 3 meses, que es más intensiva y que se ha planteado con otro tipo de proyecto. Y finalmente, nosotros tenemos que tener muy claro que así como tenemos en este momento una serie de instrumentos que están entregando alivio o están entregando soluciones a la emergencia contingente que estamos viviendo hoy día, como es la entrega de alimentos o como es el ingreso familiar de emergencia, tenemos que también tener ciertas herramientas que nos permitan preparar a los trabajadores que hoy día están desempleados o que hoy día están suspendidos, para que tengan nuevas herramientas para poder enfrentar un futuro laboral que va a venir en los próximos meses. Entonces, estamos trabajando en distintas áreas. La idea es que este trabajo sea lo más amplio, tal como ha señalado el presidente de la República, y es el llamado que ha hecho a generar un consenso social en el cual podamos tener una estructura sobre la cual construir planes muy concretos para salir en ayuda de las familias y de los trabajadores de nuestro país. Ministra, cuando usted habla de los planes muy concretos y cuando uno ve las cifras, este 15,6 y lo tira retrospectivamente hacia atrás, llegamos hasta junio del 85, a lo mejor los que son más jóvenes ni se van a acordar, ¿no? Estas cifras nos llevan a esos momentos, a estar viviendo lo más duro desde el punto de vista de la destrucción del empleo en 35 años. ¿El Estado va a tener que volver a ser un gran empleador de mano de obra dada la emergencia que estamos viviendo? Bueno, eso es parte de la discusión que nosotros tenemos que tener en conjunto con este acuerdo social para poder rearmar y reactivar la economía. Hay distintas iniciativas que se puedan plantear. Nosotros tenemos la posibilidad, por ejemplo, y se planteó después de octubre, de hacer una reactivación a través de la construcción de obras públicas, la construcción de vivienda. Tenemos la posibilidad de replantearnos cómo vamos a plantear los trabajos a futuro. Puede ser a través de subsidios, puede ser a través de empleos de emergencia. Hay distintas ideas que hay muchas personas que ya están planteando, economistas que están poniendo sobre la mesa. Pero aquí lo importante es que antes de empezar a diseñar estos planes tenemos que tener primero
un trabajo que es de consenso y de plantear una política que sea compartida de cómo nosotros queremos y qué es lo que nosotros entendemos como sociedad que tenemos que reconstruir este Chile que es el del futuro y que el que tenemos que empezar a construir hoy en día. Y eso se hace en base al consenso y en base a este gran acuerdo social que ha convocado el presidente de la República. Ministra, la última vez que conversamos había una discusión metodológica si el INE iba a considerar a la gente que está bajo la Ley de Protección del Empleo como desempleado o no, porque el vínculo contractual no se ha roto, siguen perteneciendo a la empresa, pero están cobrando el seguro de cesantía. ¿Se tomó la decisión? ¿Cuál es la decisión? Bueno, según la información que nosotros recibimos por parte del INE, estos trabajadores, estos 600.000 trabajadores, los que corresponda que sean contabilizados durante el mes de abril, van a ser considerados como trabajadores inactivos. Es una categoría que existe dentro de... o sea, no pasan a engrosar las cifras de desempleo. Metodológicamente, no, porque no están desempleados. Ya. Y lo otro, ministra, naturalmente hay una diferencia entre los datos que entrega la encuesta de la Universidad de Chile, siempre es un poco más alta que el INE, y el INE mismo que vamos a conocer ahora a fin de esta semana. ¿Cuánto sería lo razonable que mostrara el INE a nivel nacional en materia de desempleo? Por cierto, 2 dígitos, ¿no? Es que, a ver, lo primero es que miden espacios de tiempo que son distintos. La encuesta de la Universidad de Chile es una medición sobre el mes de marzo, y que se toma considerando la última semana de marzo y el día 4 de abril. La información del INE considera un trimestre móvil que contempla el mes de marzo completo, perdón, el mes de febrero completo, el mes de marzo completo, para ser ordenada, más el mes de abril. Entonces, vamos a tener espacios de tiempo que son distintos. Y eso entonces también va a hacer que tenga una diferencia. Pero además de eso, normalmente el desempleo es mayor en la región metropolitana, en el Gran Santiago, que a nivel de todo el país, porque aquí se concentra la mayor cantidad de puestos de trabajo. Por lo tanto, cuando uno hace un análisis respecto de ambas cifras, no debería de ser tan diferente si fueran exactamente los mismos periodos, pero levemente más bajos. Bien, pues ministra, le queremos dar las gracias por estos minutos de su tiempo. Que tenga buenas noches, muy amable. Muchas gracias.